Pues buenas noches, muchas gracias. Nuevamente estamos aquí en esta escuela apostólica profética, ahora con el asunto del llamamiento, el llamado de Dios. Y hemos tomado el modelo de los llamamientos que el Señor hizo a sus siervos bíblicamente, totalmente bíblico. Ya saben que nuestra escuela es totalmente bíblica y cristocéntrica, ¿verdad? Cristo es el centro de nuestra escuela y de nuestra vida. Entonces, hemos visto los llamados ya de Abraham, el llamado de Moisés. Luego ayer vimos el llamado de Samuel, cómo Dios llamó a Samuel y cómo después vimos el llamado de Eliseo. Así que vamos paso a paso viendo el llamado hasta llegar a nuestro propio llamamiento para entender un poquito para qué Dios eh, no solamente me creó, porque usted es una creación de Dios, sino para qué te salvó. Bueno, y ya que sepas para qué te salvó, bueno, ya sabes que sí te creo. Y ahora sabes que te salvó por medio de Jesucristo. Y ahora que ya sabes que ¿para qué te salvó? Bueno, tú tienes una parte en el reino y tienes un llamado, ¿verdad? Y de eso se trata esto. Vamos a ver el llamamiento de Isaías, el profeta del protoevangelio, le llaman también, ¿verdad? El profeta del protoevangelio. Vamos a ver, a salir de aquí. Adelante, el llamado de Isaías. Bueno, ahí encontramos en la ilustración el llamamiento de Isaías y la respuesta de Isaías a su llamado. ¿Verdad? Heme aquí, aquí estoy. Esa expresión heme aquí significa aquí estoy, envíame a mí, a mí. Él dice a mí, ¿verdad? No a mi hermano, no a mi hermana, no a mi pastor, no a mi padre, no a mi madre, no a mi tío, a mí, heme aquí, envíame a mí, dice el profeta Isaías. Isaías es un escritor extraordinario. Ya los que hicieron la Biblia, en la versión Septuaginta, le pusieron 66 capítulos. A ver, déjeme checar. Sí, 66 capítulos, si mal no recuerdo, al libro de Isaías, que es considerado como uno de los profetas mayores. No es mayor porque fuera mayor de edad, no es mayor porque fuera más poderoso que otros, no. Les llamaron profetas mayores a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel por la cantidad de material escrito que ellos aportaron a las sagradas escrituras. Y Isaías es uno de estos profetas mayores, ¿verdad? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y son 66 capítulos, ¿verdad? Y también hay los llamados profetas menores, que por ejemplo hay profetas que tienen un solo capítulo, ¿no? En la Biblia, o cuatro como Jonás, o cuatro como Malaquías, así, entonces por eso les llaman profetas menores. Pero no es que sean mayores o menores. El Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres de Dios, él sabe cómo trabajó con ellos, solo es un misterio que usted puede darse cuenta cuando esté allá en la eternidad con el Padre Celestial, con los santos en la gloria.
¿verdad? Yo quiero decirle que cuando vaya usted allá y el ángel que le reciba le diga, a ver Héctor, a ver Rosalba, Margarita y Sonia, les voy a presentar al profeta Ageo. Oye, y qué pena va a ser si tú dices, ¿quién es Ageo? Bueno, les voy a presentar a Abdías. Y qué pena va a ser si tú sales y, pues, ¿quién es ese Abdías? Pues, ¿qué no leíste su libro mientras estabas en la tierra? Pues no. Entonces, hermano, nunca menoscabe usted ningún libro de la Biblia, sino léalo, ¿verdad? Porque si no, imagínate, llega Ageo y te dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué te pareció este capítulo que escribí, que el Espíritu Santo me dio para ti? Y tú dices, nunca. Nunca conocí. No, espero que no, amados. Es un comentario hipotético solamente, ¿no? El libro de Isaías, el autor cuyo nombre quiere decir Jehová es salvación. Isaías significa Jehová es salvación o Yahvé ha salvado, ¿verdad? Isaías es muy citado. El Señor Jesucristo hablaba versículos tomados del libro de Isaías. Es citado más de 65 veces que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Y por nombre, decía el Señor Jesús, como dijo el profeta Isaías, y daba su mensaje, ¿no? En el Nuevo Testamento es mencionado en otros libros 20 veces y algunos dicen que es el quinto evangelista, ¿no? Porque escribió ciertos capítulos a partir de Isaías 40 y sobre todo el capítulo 53 que fue llamado ya por los estudiosos de la Biblia el protoevangelio, porque muestra al Mesías sufriente. Isaías lo vio como si hubiera estado ahí delante de la cruz del Calvario. Él lo vio, inquirió en su espíritu y nos dejó esas escrituras, ¿verdad? Usted sabe, usted conoce, ¿verdad? Como decía Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y no estimamos nosotros de él su parecer y todos nosotros nos rebelamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién no ha leído esto, verdad? Eh, por eso algunos dicen que si quieres evangelizar a un judío, le presentes Isaías 53, capítulo 53, para que entiendan el, eh, el mensaje del Mesías. Bueno, algunos dicen que hay muchas especulaciones, que Isaías no escribió total el libro, la tradición judaica, la traducción de los 70, ¿no? Hay algunas diferencias en los manuscritos del Mar Muerto, pero ¿saben qué es lo importante del libro de Isaías? Que él tenía una escuela de profetas. Y seguramente él fue el que dictaba y algunos de sus estudiantes eh, escribieron, ¿verdad? Algunos dicen es que es muy diferente el estilo de escritura de Isaías 1 al 40 que el de Isaías 40 al 66, ¿sí? Como sea,
Isaías menciona a mis discípulos. Él dice en una parte mis discípulos. También menciona que era casado. Estaba casado con una profetisa. Él no se casó ahí con cualquier mujer. Él se casó con una profetisa. ¿Se imagina qué potencia había en ese matrimonio donde él era profeta y ella era profetisa? Incluso se dice que era pariente de el rey Ezequías. Isaías, los biógrafos dicen que era un hombre noble, un hombre estudiado. Era así como Pablo, ¿no? Alguien estudiado, alguien ilustre, ¿no? Era casado y menciona por lo menos dos niños con nombres relevantes para la profecía, ¿no? Sus propios hijos traían un mensaje, ¿verdad? Shear Hashub y Maher Shalal Hashbaz, ¿verdad? Entonces hay que entender que Isaías era casado, sus niños eran una bendición incluso para el pueblo. Pues según la tradición del Talmud, que el Talmud es una serie de escritos judíos, era primo, hermano del rey Usías. También hay un libro que se llama El Martirio de Isaías, que pues narra, ¿no? Algo que aparece en Hebreos 11:37, que algunos de los héroes de la fe fueron incluso, dice, aserrados. Y según este libro apócrifo, no es bíblico, es un libro extraoficial, dicen que fue aserrado bajo el rey Manasés. Manasés fue un rey muy impío, muy idólatra, muy malo Manasés. Y según este libro apócrifo dice que Isaías estaba de fuga y se metió en el hueco de un árbol para esconderse. Y según este libro apócrifo, repito que no es bíblico, eh, que es de la tradición talmúdica, ¿verdad? Cortaron el árbol, acostaron el tronco y lo partieron en dos con todo y el profeta dentro, ¿no? Por eso dice Hebreos 11:37 que algunos fueron aserrados, ¿no? Sabe Dios cómo fue esta vida, ¿no? Pero Isaías fue llamado al oficio profético y él cuando es llamado lo acepta gustoso. Se dice que ha de haber sido un joven de 20 años y se dice que murió a los 80 años. Estoy hablando de tradiciones judaicas talmúdicas, aunque él sabía desde el principio que su ministerio iba a ser una advertencia, iba a ser una exhortación sin fruto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos decepcionamos de que nuestro ministerio no tiene fruto, pero no servimos al hombre, servimos al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces su escritura es en hebreo, tiene muchas palabras hebreas, ¿verdad? Pero vamos a la visión, al llamamiento de Isaías, ¿verdad? Vamos a ver esta parte. Ya vimos algo de la biografía de él. Comentarios al margen. La visión, el llamamiento, el llamado, lo que nos interesa. ¿Cómo fue llamado Isaías? Dice claramente en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, él lo escribe, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. He de mencionar que eso está en Isaías capítulo 6. Sobre Vi al Señor, al Eterno, sentado sobre un alto trono sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él había
serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 de sus alas volaban. Y decía el uno al otro dando voces, diciendo, Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿cómo fue el llamado? ¿Cómo es que este hombre tuvo esa teofanía? Ya lo he explicado que se dice teofanía cuando hay una visión de Dios. ¿Cómo es que tuvo esa visión? Bueno, dice que estaba en el templo. ¿Cuántos de ustedes van a su templo a orar? Él estaba en el templo y estaba orando. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea, que hubo un mover ahí, no sé, una especie de temblor de las puertas del templo, dice. Y la casa se llenó de humo. ¡Fum! De humo. Y entonces él tiene la visión. ¿Y sabes qué dijo él? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué llamado de verdad! Esta escena, ¿no? Esta escena tan poderosa de que se llena de humo y que él teme porque él sabía las escrituras y decían, a Dios nadie lo puede ver y el que lo vea se va a morir porque es tan grande su majestad, su gloria, su poder, que qué es el hombre, qué somos nosotros. Déjame recordarte, hermana, hermano, que tú con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, eres como un granito de arena en medio de una gran playa en el universo. Bueno, eres una gotita de agua en medio del océano en el universo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Decía David. Y aquí estamos, y sin embargo, por pequeñitos que somos, nuestro Padre que está en los cielos te ama, nos ama. Y cuando le hace el llamado, Isaías le da esta visión y él dice, soy muerto. Y además dice, tengo mis labios inmundos. A ver cuántos tienen, tóquese usted sus labios, tóquese los toques. ¿Eh? Isaías decía, no solo yo tengo los labios inmundos, sino habito con un pueblo de labios inmundos. ¿Mm? Como decía una maestra, cuando un muchacho decía una grosería, una picardía, con esa boquita come labios inmundos. ¿Y sabes qué pasó? Antes de que Isaías comenzara
a recibir la profecía por parte del Señor, él fue sometido, vamos a decirle, a un ritual de iniciación en el templo del Señor. Su boca, que era de labios inmundos, fue limpiada con un carbón encendido sacado del altar. Dice la escritura que el ángel tomó un carbón encendido del altar de Dios, donde está el sacrificio perpetuo del Señor, y un serafín le tocó los labios con una brasa candente. ¿Cuántos saben que una quemadura duele? Mira esta brasa, le dijo el serafín, ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada y tus culpas, tus pecados te han sido perdonados. Eso dice Isaías 6:7. ¿Por qué era necesario quemar los labios de Isaías en su llamado? ¿Por qué? A ver si a la parte del diálogo del grupo alguien nos dice por qué. Y después que hubo sido él eh, tocado con la brasa encendida en su boca, se oye la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ah, mire, esa pregunta es enorme, ese es el llamado. Dios está preguntando, pero ¿cuál Dios? Es el Dios eterno, es Elohim. Elohim es el nombre plural de Dios que aparece en Génesis también, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y yo sé que Dios sigue hablando en medio de estos tiempos. Él no cambia, Él sigue con esa pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice la escritura, la respuesta de aquel hombre, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Y ve entonces lo que ya le dice el Señor. Ándale, di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Entonces, ¿para qué lo envió? Pero él estuvo dispuesto. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver qué es el mensaje que tiene Isaías. Primero presenta a el eterno Dios como rey. Lo presenta como majestad. Lo presenta como un reino, como un imperio. Presenta a seres espirituales que son los serafines. No se mencionan en otra parte de la Biblia. Hay querubines, pero hay serafines alabando y adorando al Señor.
¿Cómo lo presenta en el llamado de Isaías, en el llamamiento, la gloria y el poder de Dios en el templo? El significado del humo está en Apocalipsis 15:8, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver, Isaías se siente redargüido, porque él dice, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Señor, y se siente arrepentido de sus pecados, más el bondadoso y el bendito, el santo de los santos, envía a su ángel con una brasa para perdonarle y limpiarle sus pecados. Y luego se escucha la voz del Señor llamándole, llamándole, e Isaías aceptando el llamamiento en una forma inmediata. No sé por qué me vino ahorita una visión profética de un hombre que conozco en el estado de San Luis Potosí, que no está en este grupo, pero yo lo conozco y él me conoce, que ese hombre Dios lo está llamando. Le voy a tener que hablar por teléfono. Aceptó el llamado inmediatamente. Ahora, vamos a ver. Las renuncias. Hemos dicho que todos aquellos que son llamados a veces tenemos que renunciar a algo. No hay registros bíblicos que digan a qué renunció Isaías. Pero una cosa sí es cierta, su retiro de la vida pública fue cuando Acaz celebró una alianza con el enemigo de Israel, Asiria. Isaías decidió guardar silencio y se dedicó a la enseñanza. En Isaías 8:16 al 18 dice la escritura, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vean que Isaías dice mis discípulos, tengo discípulos. Está la escuela profética isaítica. Y dice, continuó, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Mm. Ya dije que Isaías tuvo dos hijos y tienen un nombre hebreo medio raro. A ver si buscan el significado. Alguien tiene ahí una Biblia de esas de estudio y vamos a verlo ya en el diálogo. Pero bueno, ya vimos las renuncias, no están muy claras, pero hubo renuncias porque él guardó silencio y puso a su familia como señal. Propósitos del llamamiento. ¿A qué fue llamado el profeta Isaías, amados? Es un profeta preexílico. En mi libro, en el segundo libro, analizamos más a fondo Isaías y es un profeta de antes del exilio de Israel, que se lo llevaran en la cautividad. Eh, el Señor advierte. ¿Por medio de quién advierte? Por sus profetas, que se volvieran a él. Isaías es alguien que hace el llamado constante, dejen los ídolos, dejen las costumbres malvadas que aprendieron de sus vecinos, pero ellos no quisieron, sus oídos se volvieron sordos.
y el pueblo que Dios había apartado para él, porque él quería una nación santa, como pueblo especial, fue apartado de su presencia y fue llevado al cautiverio. Niños y niñas, ancianos y ancianas, jóvenes, señoritas, hombres y mujeres fueron expatriados de Israel y llevados al cautiverio. La pregunta es, vean ustedes ahí en Isaías 30:25, no solo profetizó para este tiempo antiguo, la profecía muchas veces se extiende a través de los siglos y los profetas dejan escritos, ¿verdad? Yo veo que la gente del mundo busca a Nostradamus, busca a Mahón Vidente, y que ahora que viene el Papa Negro, y shalala, guaraguara, bla, 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 y muchas patrañas, pero lo que vale es la Biblia. Y en la Biblia, por ejemplo, Isaías, el profetizar, advertencias de sucesos que llegan hasta nuestro siglo. Por ejemplo, Isaías 30:25 dice que caerán las torres. Algunos vieron en esta profecía la caída de las torres el 11 de septiembre de 2001 con un atentado terrorista en Estados Unidos, ¿verdad? Y dicen, es que eso ya lo había escrito Isaías porque esas torres estaban llenas de negocios de judíos adinerados, de compañías, de grupos no gubernamentales y los terroristas musulmanes aventaron los aviones contra las torres. Isaías dice, sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Bueno, sí es cierto que fue un profeta de antes del exilio, pero a veces la profecía trasciende los tiempos. Otro propósito del llamamiento de Isaías importantísimo es profetizar sobre el santo Mesías sufriente. Isaías 53 es conocido con el tema del siervo sufriente. Y empieza Isaías a decirlo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y empieza a profetizar 700 años antes del nacimiento del Mesías Yeshua. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, vean qué nombre le puso al Mesías. Varón de dolores. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Digo, es impresionante lo que Isaías vio y escribió 700 años antes del Mesías. ¿Qué más le puedo decir? Él fue llamado y fue el hombre que dijo, heme aquí, envíame a mí. Y como aceptó el llamado, llegó a esos niveles tan impactantes de revelación, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué más decir de Isaías? Déjeme orar. Padre, agradecemos que tú llamaste a un hombre que oraba en su templo. Gracias, porque sus escritos han llegado a nuestros corazones, aún después de 21 siglos que nació el Mesías. O sea, estamos hablando de hace 27 siglos. Señor Dios Todopoderoso, bendice a este grupo con el llamado, oh Remahayama Sejayaba. Te ruego que cada uno de mis hermanos y hermanas podamos todos responder, heme aquí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí en estos tiempos. Que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, traiga una unción, una visión nueva sobre ti en estos tiempos. Amén, amén y amén.
Bueno, alabado sea el Señor. Es el tiempo del grupo, este grupo precioso. Dios les bendiga. Buenas noches, los que se fueron sumando.